Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. No porque no ame a la tierra donde vivo, los Estados Unidos, la amo entrañablemente, sino porque nunca hubiera querido dejar mis raíces, mi cultura, mi pueblo, mis sueños, mi infancia, haber podido crecer, estudiar, compartir con mis amigos, por supuesto, con mi familia, con mi madre, con mi abuelita, que más nunca las pude ver y se me murieron y no pude ni siquiera regresar a ver por última vez en su entierro. De hecho, no sé dónde están sus tumbas. Hoy Cuba está en una encrucijada muy difícil. Nos llegan más y más informaciones desde Cuba de lo crítica que está la situación, crítica, económica, a través de todo el país. No es que hayan apagones de 10 horas y a veces de 24 horas en algunos lugares. Ya eso los cubanos están acostumbrados a tenerlos. Pero lo que sí no se pueden acostumbrar los cubanos es a no comer. Y literalmente no hay comida. Y no hay comida porque la dictadura de Cuba gasta sus recursos en cosas que no tienen que ver con la posibilidad de que el pueblo se pueda alimentar. Pone sus policías a reprimir la actividad económica del individuo, de la persona, de manera que no haya manera de que esa persona se independice económicamente. Nos llegan informaciones de que están cerrando escuelas o han cerrado escuelas, han parado el transporte público, y cada vez que escuchamos a un funcionario hablar es que las cosas se van a poner peor. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? Un país con 12 y más millones de seres humanos en una isla que anteriormente fue la economía número 23 del mundo y la quinta de América. Un país que anteriormente tenía inmigración, no emigración. Solamente 60.000 cubanos vivían fuera de Cuba. Hoy 3 millones de cubanos y un poco más viven en el exterior, y no viven más porque no tienen manera de irse si no fueran más altos los números. Hay cubanos esparcidos por todo el mundo y por el fondo del mar. Hay cubanos que han muerto en trenes de aterrizajes, en cajas se han ido en cajas de DHL, han inventado carros y camiones flotantes, y así se han ido a lugares horribles. Se están yendo para la guerra o lo están enviando a la guerra, y no están resistiendo algunos de ellos porque prefieren irse a morir o a arriesgarse en otros lugares en lugar de seguir viviendo en su país. Eso es patético, eso es duro, y lo que viene en las próximas semanas es aún peor. Vamos a ver más y más enquistamiento de la situación cubana. Obvio que hay una sola manera de parar eso, y es que Cuba se decida a quitarse de encima a esa dictadura. No podemos seguir buscando el Mesías o el libertador, que no va a venir. No va a venir. Eso es un cuento de camino de allá y es un cuento de camino de aquí. Los dos cubanos, te lo estoy diciendo, te amo entrañablemente, amo mi exilio entrañablemente, pero eso no es verdad que nadie va a irte a liberar. Sí se puede lograr la solidaridad internacional cuando la gente en el mundo vea que el cubano está reclamando sus derechos. Y yo entiendo el miedo que hay. Entiendo perfectamente que una persona sienta miedo. Todos sentimos miedo. Lo que tienes que poner en la balanza: ¿a qué le tienes más miedo? ¿A cantarle las 40 a los hijos de malas señoras que te están haciendo todas estas cosas? ¿O a tenerse que morir en el mar o en una guerra?
Los rusos no están ganando la guerra, Están matando rusos todos los días y están matando cubanos. Hay cubanos que no se saben dónde están. Ahora mismo en México ha habido un accidente por allá, por Centroamérica, mejor dicho, ha habido un accidente donde han fallecido una cantidad tremenda de cubanas, mujeres. Esas mujeres no tenían por qué haberse ido de nuestro país y optaron por irse. Se está desgarrando la nación cubana, se está destruyendo nuestra familia y luego nos convierten en parte de una maquinaria económica muy bien diseñada para que cuando lleguemos aquí nos dediquemos a trabajar para enviar ayuda para Cuba, lo cual tenemos que hacer, somos seres humanos. Yo no me opongo, nunca me he opuesto a eso, lo he defendido al cubano que ayuda a su familia, pero ese régimen ha creado eso para vivir de eso, vivir del sudor de nosotros. Hoy mismo, por ejemplo, yo me levanto temprano a trabajar, yo trabajo en mantenimiento de edificios, ¿sabes? Yo no vivo de la lucha, jamás he vivido de la lucha. Llevo 25 años con la misma compañía, vivo de mi sudor. No tenemos grants americanos ni nada de eso, nadie nos da nada de nuestro bolsillo. Luchamos. Pero señores, la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir justificándonos, bajando la cabeza? Porque cuando estás en esa debacle, cuando estás desnutrido, cuando estás sin energía, no resistes, te sometes por una migaja de pan. Eso ha pasado en otros lugares del mundo. Otros pueblos que heroicos en alguna vez en la vida pasaron experiencias brutales como esa y le hicieron barbaridades. Nosotros los cubanos tenemos que sacudirnos un poco el miedo. Hay que sacudirse el miedo. Miren, yo sé que ustedes, los de la isla, no entienden esto porque no están aquí. Y muchos de ustedes piensan, esa gente que están allá son millonarios, son esto. Eso es mentira. Eso es mentira del régimen y eso es mentira de algunos que los engañan para crear la división. Pero de lo poquito que tenemos, o sea, lo que ganamos con nuestro sudor, de ahí ayudamos a nuestra gente. Pero el exilio cubano es la primera fuente de ayuda humanitaria que tiene el pueblo de Cuba, por encima de todas las demás, a pesar del diferéndum político. En Cuba dicen que no hay comida porque el embargo, y eso es mentira. El pollo que tú te comes viene de aquí, el trigo, lo que sea, lo que tengas, el trigo con que hacen otros productos. Hay muchísimos productos de las de aquí, de las empresas norteamericanas que van de aquí para allá. El régimen compra entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales en comida, aquí, sí, aquí. Es más, el exilio cubano manda o gasta alrededor de 6 a 7 mil millones de dólares anuales ayudando a su pueblo. ¿Ustedes se imaginan que todo ese dinero, en lugar de tenerlo que gastar así, porque la mayoría de esta gente se quedan con él, se lo meten en el bolsillo, que eso fuera invertido en desarrollar a la nación? ¿Por qué razón tenemos que estar mendigando un MIPYME o una carretilla o un cuentapropistas y todos esos eufemismos que utiliza esta dictadura para hacernos el cuento de la buena pipa, si nosotros los cubanos somos productivos, somos capaces de desarrollarnos económicamente? Si donde quiera que llegamos hacemos progresar los lugares, ¿por qué no a nuestra Cuba? Cuba era un país próspero a pesar de tener pobreza, porque la tenía, sin duda, como la tienen todos los países, inclusive los países ricos. Pero era un país con mucha prosperidad. No es lo que te dice ese régimen. Y el corazón de los cubanos es más grande que su pecho. Miren, ustedes caminan por las calles de aquí de Miami y ustedes ven que donde quiera hay lugares que dicen envíos a Cuba. Hay lugares que se llaman de todo para Cuba. Eso es a pesar del llamado embargo americano, que también es un cuento de camino de los dos lados.
El de aquí te dice que te está liberando el embargo. No es verdad. El embargo no está haciendo nada. Es una excusa que tiene esa dictadura para darnos porrazo por la cabeza todos los días. Pero entonces también el de allá te dice que no hay nada por cuenta del embargo. Eso es mentira. Sí, es verdad. No hay nada por cuenta del embargo, pero el embargo que esa dictadura le impone a los cubanos. ¿Por qué no hay boniato en Cuba si el suelo cubano es fértil? Porque no hay papa, no hay malanga. ¿Por qué no hay carne si Cuba tenía 1.1 millón, 1.1 res por cada uno de los entonces 6, 7 millones de cubanos que existían en el país? ¿Por qué se envían contingentes de médicos y gente por ahí y en Cuba no hay médicos? ¿Por qué se le dice al mundo que es una potencia médica y no hay ni aspirina? Hay que mandarla de aquí. Si usted tiene que ir a un hospital a operarse, hay que mandarle la venda, hay que mandarle la sutura, hay que mandarle las agujas. Coño, cubano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el cuento? Y todavía yo me encuentro gente con una cara de concreto que son víctimas de eso, que te llaman para que los ayude, pero le echan la culpa de lo que pasa a Cuba en alguien más, porque le han lavado el cerebro, lo han manipulado. No seas idiota. No te dejes idiotizar. Nos están idiotizando a todos. Son una casta mafiosa que vive en el poder, aferrado a ese poder. Miren, hay camiones transportando perseguidoras porque acabaron de comprar perseguidoras nuevas. No hay ambulancias, ¿verdad? No hay ambulancias. Han dicho que todo el transporte se para, menos las ambulancias y los carros fúnebres. Señores, ¿qué carros fúnebres? En el campo, por ahí por pueblos pequeños, hay que llevar los muertos al cementerio con una yunta de buey en una carreta. ¿Qué puede gastar una ambulancia, por ejemplo? ¿Qué puede valer una ambulancia? Y no hay ambulancia en los hospitales, en los centros de socorro. No tienen goma, no arranca el motor, no sé. Sí hay perseguidoras. Ah, sí, eso sí. Y están repartiéndola a través de Cuba. ¿Sabe por qué? Porque viene crisis. Viene crisis y ellos lo saben. ¿Saben por qué? Porque fueron a mendigar a todos los imperios que se encontraron en el mundo. Estaban siguiendo a Elon Musk, a ver si Elon Musk encuentra algún imperio allá en Marte, para ver cómo le venden lo que queda de Cuba, los rastrojos que están dejando de Cuba a los marcianos. Le han vendido la soberanía de Cuba a los rusos, a los chinos. Cuba es el único país con 3 potencias en su territorio. Eso es vergonzoso. De una supuesta revolución que supuestamente se hizo para supuestamente defender la soberanía de la nación cubana. Y seguimos comiéndonos ese cuento. Tenemos lavado el cerebro. Yo escucho gente que son anticastristas, no anticastristas, que no son del régimen, decir cosas que yo me quedo con la boca abierta y me entiendo que es el síndrome de Estocolmo. Nos dieron arroz, nos dieron pollo, nos dieron. No, lo pagaste 10 veces lo que valía, te lo sacaron del lomo a ti, pero te programaron, y el que te oye de afuera, que no conoce la realidad, dice, oye, la revolución les da arroz y les da pollo a la gente. Bueno, yo no creo que tenga que decirte mucho acerca de cómo están las cosas con las que vives allá adentro, ni lo que sufrimos nosotros acá afuera.
Sufrimos, mis hermanas y hermanos, sufrimos mucho. Cuesta mucho vivir alejado de la tierra donde uno nació. Cuesta mucho ver cómo se le desintegra la familia a uno. Cuesta mucho ver cómo se mueren los balseros cubanos en el estrecho de la Florida. He tenido que identificar pedazos de personas que han sido devoradas por los peces y han llegado a las costas o han sido encontradas en alta mar por los guardacostas o por otras personas. He tenido que decirle a madres, esos restos que hay ahí en la morgue, señoras, es su hijo. Yo sé de ese dolor. En este mismo momento, un valiente cubano, Félix Navarro, está dentro de las ergástulas de Cuba y lo están intentando dejar morir, lo quieren matar. Lo quieren matar. Eso es asesinato. Eso no puede pasar o no debía pasar en ningún lugar, menos en una supuesta revolución que supuestamente protegía los derechos. Mis hermanas y hermanos, meditemos por Dios. Fíjense, no por nosotros, solamente. Sí lo harían por nosotros también, claro, claro que sí. Claro, yo quiero ver mi patria libre y mi patria reunificada. Yo quiero poder hablar de cómo vamos a construir carreteras, cómo vamos a construir más casas, cómo vamos a hacer empresas pequeñas y grandes para que el cubano viva, cómo vamos a buscar en otros lugares del mundo tecnología para que Cuba avance. Yo quiero ver eso, pero nosotros vivimos acá afuera. Ustedes viven allá adentro. Y los primeros que tienen que dar el paso son ustedes. Nosotros siempre estamos prestos a ayudar en lo que podamos y vamos a ayudar, No se equivoquen. Cuando el cubano sale a la calle, cuando el cubano reclama derechos, aquí hay un exilio que respalda. Y mira, yo sé que hay gente que te dice, es muy cómodo, mira, es lo que está diciendo allá afuera, que el cubano se rebele. Bueno, mira, no te rebeles. No hagas nada. No hagas nada. Escucha ese, ¿sabes? Ese sí está clarito, clarito. Ese es un barrigón panzudo que vive del lado acá de mula llevando para acá o para allá o simplemente aplaudiendo la dictadura. Y tú repites lo que te dice.